no quiero desperdiciarlas. Y gloria al Señor, amén. Ahora, hemos estado viendo el libro de Romanos, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Ya lo leyeron? ¿Perdón? Oh, sí, Dulce, perdón. Los jóvenes, si quieren, si pueden acompañar a Dulce, van a tener su servicio aparte, por favor. ¿El sábado? Ok. ¿A qué horas? 2. ¿A las 2? ¿Dónde? Ok. Bueno, para las personas que nos quieran acompañar el día sábado a las 12 de la mañana a evangelizar con la hermana Martica, estamos tratando de hacer la obra del Señor, amén. Y el próximo sábado vamos a reunirnos ya sea en Cristal o en Columbia Heights, ¿verdad? Amén. Si pueden comunicar con la hermana Martica para que les vaya diciendo dónde. Amén. Gloria a Dios. Ok, bueno, pues nuevamente el libro de Romanos es un libro precioso. Es un libro que nos va a hablar acerca de todo lo que necesitamos saber acerca de la salvación. Ya vimos el inicio, una introducción del carácter de Pablo, su pasión por el Evangelio, amén. Después vimos la ira de Dios, después cómo Dios justifica al pecador, amén. Después vimos la seguridad de nuestra justicia y nos quedamos en el capítulo 6, bueno, terminamos el capítulo 6 y el día de hoy vamos a comenzar desde el capítulo 7. Estoy tratando de hacer un estudio, la verdad es muy superficial, porque el libro de Romanos no tardaríamos un año entero, ¿verdad? Pero quisiera que ustedes vieran que vale la pena meterse en las escrituras y pueden comenzar y verse enamorados de la palabra, entusiasmados por la palabra, amén. Entonces nos quedamos en el capítulo 7 y Pablo hace una analogía acerca del matrimonio con nuestra condición, ¿verdad?, ante Dios. Y dice el versículo 7:2: porque la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras vive, pero si su esposo muere, ella está libre de la ley del esposo. Amén. Una analogía es una explicación con algo que es conocido, ¿verdad?, para tratar de explicar algo que posiblemente es un poquito más complicado de entender, ¿verdad? Entonces el versículo 4, yo creo que no tendremos mucho problema con entender esto. Dice el versículo 4: de manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo para ser unidos con otro, el mismo que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. Señor, te damos gracias, precioso Padre, por esta mañana, Señor. Queremos, Padre amado, que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre, a entender lo que hoy día tienes para cada uno de nosotros, precioso Padre. Nos regocijamos, Señor, de saber que tú nos has bendecido con tu palabra, Señor. Nos has dado el poder, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Padre, para ser guiados y ser transformados cada día más, Señor. Gracias, precioso Padre, por tu palabra. La bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Y entonces el versículo 6 dice: pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, hemos sido liberados de la ley para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la letra. Amén. Gloria al Señor. Cuando habla acerca de lo antiguo de la letra se refiere a la ley, ¿verdad? No es que la ley haya muerto, no es que el pecado haya muerto, es que nosotros morimos a él. Nosotros ya no estamos... Ya no hay ningún señorío de la ley o del pecado sobre de nosotros, ¿sí? Hemos muerto y hoy estamos sometidos a Cristo Jesús, amén. Entonces, el siguiente tema es un poquito complicado. Se ha dado muchos puntos de vista acerca de esto, del capítulo 7, del 7 en adelante, porque muchos estudiosos de la Biblia dicen que Pablo está hablando de una persona que es carnal, porque un versículo dice que es vendido al pecado. Pero en el versículo 22 dice que el hombre interior anhela las cosas del Espíritu.
Entonces una persona que no es convertida, obviamente no tiene dentro de sí el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Pablo lo que está haciendo aquí, voy a comenzar a leerlo para ir entendiendo, amén. Dice Pablo, ¿qué diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera, al contrario. Yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. La ley es como unos rayos X. Si usted le pasan unos rayos X, ¿verdad? Posiblemente se vería algo ahí, ¿verdad? Los 3 tamales que se echó esta mañana, tal vez. O tal vez se vería algo que está no muy bien con su cuerpo, ¿no? A lo mejor un hueso que esté fuera de lugar. Pero ni usted ni yo podríamos decir, oye, mira qué malos son los rayos X. ¿Verdad que no? No, porque los rayos X estarían revelando una condición de nosotros que es mala, ¿verdad? De la misma manera, Pablo está tratando de decir que la ley no es pecado, ¿verdad? En este versículo dice, pero el pecado tomando ocasión en el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo vivía en un tiempo sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora, la vez pasada les explicaba acerca de que tú y yo pudiéramos estar bien tranquilos si no conociéramos la ley o el mandamiento de Dios. Alguien una vez puso un ejemplo que me impactó y dice, nosotros pudiésemos estar plantando nuestra casa arriba de un volcán y no saber que está a punto de hacer erupción. Hasta que sabemos en dónde estamos, nos damos cuenta del peligro que corremos. Y eso es lo que hace la ley. Amén. Entonces, Pablo redacta aquí, dice, yo vivía en un tiempo sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es muy complicado. O sea, tal vez Pablo estaba explicando que en un tiempo él no sabía que existía una ley, ¿verdad? O puede también estar explicando el momento en que Adán fue creado en la creación originalmente. Pero Pablo lo que está diciendo que no era consciente de la ley en un tiempo, ¿verdad? Ahora dice, y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. El pecado nos condena. El pecado lo que hace también cuando nosotros pensamos que podemos ser justificados por medio de la obra, ahí se nos acaban nuestras esperanzas. Porque la ley nos dice que tenemos que hacer las obras de la ley, cumplir las obras de la ley. Y si yo me encargo de por mis propias obras complacer o satisfacer la ley, no lo voy a hacer, ¿verdad? Y eso me separa de Dios. Ahorita dice el versículo 14. No, perdón. El 12. De manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Amén. Ahora entendamos que el trasfondo de la carta de los Romanos es porque está escribiendo a personas que tienen un trasfondo judío. Y era necesario que ellos entendieran que él no estaba reprendiendo la ley, ¿verdad? Por eso dice, de manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Amén. Ahora, porque sabemos que la ley es espiritual, es el versículo 14, pero yo soy carnal. ¿Qué pasó, Pablo? Pablo, el que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Amado hermano, lo que Pablo está haciendo en su nivel de madurez tan grande, él no le importa humillarse para explicar quién realmente es.
Y nosotros necesitamos de predicadores, de pastores, de personas, líderes, que realmente digan: Señor, yo te necesito, yo no estoy bien ante ti, Señor. Porque muchas de las veces nosotros queremos ver personas que están aquí paradas y pensamos que están muy lejos de que los alcancemos, de que ellos solo tienen la unción, de que a ellos no les pasa nada. Y Pablo lo está haciendo, está diciendo: no, yo también estoy pasando por una situación. Y la está reconociendo, y es una batalla que todos cristianos pasamos. Todos cristianos pasamos, porque tenemos una nueva naturaleza que es espiritual. Y entonces empieza la batalla. Y gloria a Dios por eso, porque una persona que es 100% carnal no tiene ninguna batalla. ¿Qué tipo de batalla puede tener si la carne no pelea con la carne? Gálatas dice que la carne se opone a las cosas del Espíritu Santo. Y entonces existe esa batalla en nosotros, de la cual Pablo está siendo sincero y está explicando: yo también paso por eso. Yo también estoy pasando por cosas así. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero, sino al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena. De manera que yo ya no soy el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Ahora, muchas veces pudiéramos decir: oye, pero si esto le está pasando a Pablo. Oye, y tristemente nosotros lo agarramos como para excusarnos de lo que estamos pasando. Yo he escuchado muchas veces que entre hermanos decimos: ay, somos carnales, hermano. ¿Sí? ¿Por qué no mejor nos lo usamos para decir somos espirituales y podemos hacerlo y tenemos la fortaleza para salir de todas esas cosas? Amén. Y aquí estamos viendo a Pablo. Pero entendamos que cuando venimos a los pies del Señor y el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, vamos a librar unas batallas en cierto nivel de madurez. Porque para usted a lo mejor no sea tan malo no orar un día. Porque para usted no sea tan malo a lo mejor pasar toda una semana y no leer la Biblia. Pero entendamos que Pablo, el nivel más madurez teológico que tenía, él decía: Señor, yo quiero doblar rodillas todos los días, pero no puedo, Señor. Yo quiero leer tu palabra, Señor, pero no puedo. Yo quiero evangelizar, Señor, pero me da pereza. Eso es el nivel que Pablo tenía, y nosotros nos quejamos de muchas otras cosas. No tiene que ser un pecado grave, un pecado que pueda verse. Muchas veces está en nuestra actitud, en cómo hablamos a las personas, en lo que decimos, cuando no somos honestos. Para Dios cualquier pecado es pecado. La santidad de Dios no es alcanzable para el ser humano, a menos que sea por medio de Cristo Jesús. Amén. Ahora, dice el versículo 18: yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Será, amado hermano, de verdad, será que tú no haces todo lo que Dios quiere? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Tenemos que ser honestos. ¿O no anhelas ir a predicar el evangelio a aquella persona que está sin Dios? ¿O no anhelas leerle la palabra a tus hijos o a tu esposa? Eso es lo que tiene que estar en nuestros corazones. Lo que quiero, yo quiero, Padre, yo quiero, pero no puedo, o sea, no lo hago, porque hay un pecado que aún mora en mis miembros. Y ese nivel de humildad ante Dios, por eso aquí se cumple cuando dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de Dios. ¿Cómo podemos saber que somos pobres de espíritu? ¿Cómo podemos saber cuando clamamos a Dios y decimos: Señor, te necesitamos, Señor?
Te necesitamos. Necesitamos que nos cambies. Porque si tú no tienes esta batalla, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para Dios? Tenemos que estar conscientes de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo en nosotros, de que por medio de Él seamos transformados. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que yo quiero, eso practico. Y si hago lo que no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, hallo esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El nuevo hombre se deleita en la ley de Dios. Pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Aún tenemos un cuerpo terrenal, un cuerpo carnal, pero seamos honestos, a veces no habla simplemente de eso. Habla de nuestra conducta, de nuestra actitud, de nuestras costumbres, de nuestra cultura. Hacemos a veces las cosas simplemente porque así nos han enseñado. Seguimos muchas veces en idolatría, seguimos muchas veces haciendo cosas que no le agradan al Señor. Pero si somos humildes y entendemos que todavía mora el pecado en nosotros, es la batalla de todos nosotros que tenemos que librar. Y tenemos que voltear a Dios y decirle al Espíritu Santo que nos ayude. Dice Pablo, miserable de mí. Miserable de mí. Piensa en el Pablo, el héroe, el héroe de muchos de nosotros. Y él dice, yo soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el versículo 25, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la ley de mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Dale un fuerte aplauso a Dios, amén. Ahora, hermano, mire, estamos pasando como cristianos, como hijos de Dios, estamos pasando por un proceso, ¿sí? Estamos pasando por un proceso de transformación. La obra redentora de Dios, la redención, comienza solo con la justificación y con la salvación. Pero ahora tenemos que seguir un proceso de glorificación, ¿sí? Y eso es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Mira, si hay un versículo que Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, todos nosotros, o nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Llevarnos a cambiar, a ser la imagen de Jesucristo en esta tierra. Porque en el Antiguo Testamento era Levítico 11, decía ser santo como yo soy santo. Ser santo como yo soy santo. Dios trataba de que su pueblo tuviera una vida piadosa, más parecida a Dios. Eso se trata de una vida piadosa, pero hoy día en el Nuevo Testamento nos dice ser como mi Hijo Jesucristo. Amén. Y en esa semejanza es de la que nos ayuda el Espíritu Santo a ir cumpliendo día con día. Ese es el plan de nuestro Señor, ese es el plan de Dios. Dios inicia ese plan, Jesucristo lo muestra y el Espíritu Santo lo efectúa en nosotros. Amén. Gloria al Señor.
Gloria al Señor. Ahora este precioso versículo, Dios mío, wow. Ahora, 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oh, ¿se acuerda que hace 8 días vimos o estás en Cristo o estás en Adán? ¿Verdad? Estamos en Cristo Jesús, amado hermano. Estamos en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, a mí ahí ya se me desanimaron algunos tal vez, sino conforme al Espíritu. Hay un detalle aquí que dicen que esas dos partes no estaban incluidas en el original porque se interpolan del versículo 4 y se ponen en el versículo 1. Alguien lo hizo y no sé, pero bueno, de todos modos, ahí está en la palabra, o sea, no hay de qué preocuparse, nadie lo inventó ahí. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne era débil para la ley, amén. No podía cumplir con las obras de la ley. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Todos nuestros pecados fueron puestos en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí Dios condenó el pecado en la carne. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. ¿Cuántos andan conforme al Espíritu? Amén. Gloria a Dios. Mira, dale un aplauso a Dios. Mira, yo no sé si a veces nos frustramos. Seamos honestos, a veces nos frustramos, tenemos que venir a la iglesia, tenemos que ir a un grupo de vida, tenemos que hacer tantas cosas a veces, ¿verdad? Y a veces decimos, no vemos la obra de Dios en nuestras vidas. Señor, queremos ver milagros, queremos ver prodigios, y sí, Dios lo hace, amén. Pero ya estamos viendo que Dios está trabajando con nosotros. ¿Te imaginas de dónde nos sacó Dios? ¿Te imaginas el milagro que no pudo haber hecho un psicólogo siquiera? Sí, de verdad. Bueno, en mi caso yo te lo digo, yo hice muchas promesas de cambiar y solo Dios fue capaz de cambiarme. Amén. Y yo sé que es el testimonio de muchos de nosotros aquí. Qué maravilloso milagro que hoy vengas, porque tú no vienes por la carne. Tú no aguantarías las 3 horas que vamos a estar aquí. Pues la carne no. Tú vienes gozoso porque vienes en el Espíritu. El Espíritu de Dios, esa obra, tú estás en el Espíritu. Si estás aquí, ¿puedes verlo? ¿De verdad? ¿Puedes verlo? Trata de ver al mundo allá afuera. Trata de decirles, hey, acompáñame a la iglesia para que te des cuenta del cabezón que anda allá afuera queriendo hacer las cosas a su propia manera. Porque el Espíritu Santo viene ante Dios, busca las cosas de Dios. A veces arrastrando la carne, pero viene a los pies de Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cuál es la gran diferencia? Si estás en la carne o estás en el Espíritu. En tu mente. ¿En dónde pones tu mente? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Porque desde ahí se genera todo. Desde tus pensamientos. Desde darle el gracias a Dios. ¿O te vas a quejar el día de hoy? Porque yo qué sé, hay tantas cosas que te puedes quejar. ¿O vas a hincarte y darle gracias a Dios porque amaneciste y porque estás respirando y porque tus hijos están bien? ¿Te das cuenta? Con tu propio pensamiento te das cuenta. Si sigues las cosas de la carne, ay Señor, hoy día que voy a desayunar. O comienzas a pensar en darle gloria y gracias a Dios por lo que hace con nosotros. Amén. Amén. Entonces en el pensamiento nos damos cuenta en qué estamos, si estamos en la carne o estamos en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Oh, aleluya. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por eso se libra esa batalla dentro de nosotros. Es la batalla más grande que libramos. Nosotros pensamos que es nuestra suegra, pero no es así. La batalla más fuerte está en nosotros, es interna. De verdad, la verdadera transformación del cristiano es en su carácter, que cada vez se parezca más al carácter de Cristo. Y eso se logra solo por medio del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. La restauración, la renovación de nuestra mente. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y el instrumento por el cual lo hace es por medio de su palabra. Por eso estamos aquí, por eso estamos escuchando, por eso estamos atentos, glorificando a Dios todos juntos, preparando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra adoración. Y no es que comience aquí, yo les trato de decir la semana pasada, es una sustancia ya en nosotros, porque somos hijos de Dios aquí y allá afuera. Somos hijos de Dios cuando estamos aquí, cuando estamos allá afuera. La iglesia no se acaba cuando sales de aquí. El poder de una verdadera iglesia empieza cuando las puertas se cierran del templo. Cuando su iglesia está allá afuera predicando al Señor. Cuando su iglesia está mostrando quién es nuestro Dios. Amén. ¿Puedes pasar, Omar, por favor? Dice, lo confirma en el versículo 9, dice, mas vosotros viven no vivís según la carne, sino según el Espíritu. No sé, por ahí va para otro, creo. Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está con vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gloria al Señor. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. Precioso. El mismo Espíritu que levantó, que resucitó a nuestro Señor, mora dentro de nosotros. Él levantó de los muertos a Cristo Jesús, el mismo que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dale gloria a Dios, amado hermano, dale un gloria a Dios. Voy a brincarme al 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Wow. Y el medio instrumental por el cual el Espíritu Santo nos guía es a través de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno. Tenemos que aprender a escuchar el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a guiarnos, a cambiar nuestro carácter. Esa es la obra que nos lleva a parecernos más a Jesucristo. Como cuando un bebé nace, yo no sé qué le ven y muchos dicen, mira, se parece a su papá, se parece a su mamá. Yo nunca he visto ningún parecido. Pero cuando uno nace nuevamente para el Señor, empieza a haber cambios, empieza a ver más como nuestro Señor. Él es el modelo humano de la gloria de Dios en esta tierra. Dice Juan 1:14, el verbo fue hecho carne y vimos su gloria, la gloria como del Hijo de Dios, lleno de gracia, lleno de verdad. ¿Estás lleno de gracia? ¿Estás lleno de verdad? ¿Estás lleno de gracia? ¿Estás lleno de verdad? Cuando te insultas, ¿qué haces? Cuando alguien te dice cosas negativas de ti o inventa algo en contra de ti, ¿qué haces? O lo condenas o le das gracia. ¿Estás lleno de gracia o de verdad? Vamos, no nos engañemos a nosotros mismos. El primer paso de entender la gracia es saber que Dios me perdonó, que Dios me justificó, que Dios está trabajando conmigo sin tener que hacerlo, porque Él no tiene que hacer nada con nosotros. Dios es Dios.
Nosotros no le ayudamos a Dios en su obra. Él quiere ayudar, que nosotros le ayudemos, y somos bendecidos. Somos bendecidos por medio de ello. El Dios que no necesita nada decidió necesitarnos a nosotros. Come on, hermanos, despertemos. Despertemos, la gloria del Señor está con nosotros. Tenemos la oportunidad de ser como nuestro Señor Jesucristo, día con día, crecer en su carácter. Y nos estamos quejando de lo que nos hacen. Ahorita te voy a poner un buen ejemplo para que veas de lo que te deberías de estar quejando. Dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Eres un hijo de Dios, eres un hijo de Dios. Tienes el espíritu de adopción en ti, y por el cual clamamos: Abba, Padre, papito lindo, Señor. Eso no lo haces en la carne. El Espíritu Santo clama a Dios: Abba, Padre, Señor. Se ve en la adoración, se ve en lo que le traemos al Señor. La adoración no empieza aquí, amado. La adoración empieza desde tu casa. Si se descompone tu carro, vienes caminando. Todo obstáculo que veas es más adoración para el Señor. Señor, mira cómo andaba, Señor. No dormí en toda la noche, pero aquí estoy, Señor. He escuchado comentarios y dicen: ay, el culto no estuvo bueno. Pues depende cuál culto le trajiste a Dios tú, porque el mío sí estaba bien. Me rendí ante el Señor, le dije: Señor, yo te necesito en mi vida. ¿Qué culto le traes al Señor? El culto no es lo que sale de aquí, el culto es tu corazón a Dios, rendido ante Dios. Amén. Dice que el mismo Espíritu, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es lo que estamos viendo en nosotros. Venimos a adorarle, venimos a glorificarle. Seguro que no estamos tan bien. Fallamos día con día. A veces parece que vamos como cangrejos para atrás. Pero siempre en todo eso arrepintámonos. Vamos a arrepentimiento. La palabra dice que si caemos, ¿verdad?, y confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonarlos. Ok, y volver a empezar de nuevo, volver a empezar de nuevo. Gloria al Señor, amén. ¿Les sigo ahí o nos brincamos al siguiente tema? Señor, bendito seas, Padre. Alabado seas, oh Señor Jesús. Gracias, Padre, bendito seas, Señor Jesús. Del versículo 19 en adelante hasta el versículo 27 dice algo precioso. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. También por medio de que entró el pecado al mundo y por medio del pecado la muerte, la creación también está sufriendo. La creación también sufre. Necesita que los hijos de Dios se manifiesten. Amén. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, porque fue por medio del pecado del hombre, ¿verdad? Dice: sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios ve que sujeta la creación a esperanza. Está corrompida, está dañada, está lastimada, pero Dios la sujeta a esperanza. Y esa esperanza es que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Mira, en Isaías está precioso el 11 del 6 al 9, para que nos demos cuenta de cómo se glorificará la creación. Amén. Dice, describe esta redención de la creación en Isaías 11, 6 al 9.
Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Aleluya. Gloria al Señor. Le faltó que los yernos se lleven bien con las suegras también, pero ya era mucho pedir, ¿no? Pero quién sabe, puede pasar, ¿no? Ahora dice, nosotros también gemimos, en el versículo 23, a la mitad dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hay un momento, amado hermano, en que no podemos expresar con palabras la necesidad que tenemos de Dios. Señor, ya no sé qué hacer. Señor, me siento cansado, no sé ni siquiera qué pedirte, Señor. Pero el Espíritu Santo lo sabe y Él intercede por cada uno de nosotros. Es como cuando tú ves un niño. El niño no expresa sus palabras cuando está recién nacido. Él llora y tú no sabes si quiere que le cambien el pañal. Muchas veces sí, ¿verdad? Se dan cuenta que sí necesita eso. Pero a veces lo hace por hambre, a veces le duele algo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos ayuda a pedirle al Padre conforme Él quiere, amén. Ahora, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Tenemos esperanza de ser glorificados, amén. Nuestros cuerpos serán glorificados y nos pareceremos a Cristo cada vez más, y esa es la obra del Espíritu Santo. Fuimos salvados en esperanza porque hay un propósito. Hay un propósito. Tenemos el espíritu de adopción. Dios ha enviado a sus hijos a rescatar su familia. Somos la familia de Dios. Somos el pueblo de Dios, por eso somos sus hijos. Amén. Gloria al Señor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tómese unos segundos para meditar lo que acabamos de leer, amén. Señor, gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Padre. De antemano, yo creo que la labor de un maestro bíblico o la labor de un predicador o de todo líder es llevar a la gente más cerca al conocimiento de Dios. Amén. No para que como líder tú brilles y digas, mira cuánto he logrado, porque no es así, ¿verdad? Entonces yo te quiero decir esto. Posiblemente no te va a gustar lo que te diga, ¿ok? No te va a gustar, porque no falta siempre, amado, que muchas veces cuando se predican los siguientes versículos los predicamos erróneamente y decimos, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es
a los que conforme a su propósito son llamados. Y usted dice, ah, bueno, entonces Dios me va a dar el carro, Dios me va a dar mis millones, Dios me va a prosperar, Dios me va a bendecir. Y Dios mío, a veces personas tan preparadas se atreven a decir que ese es el propósito de Dios en ti. Y eso no es así. Qué bueno que Dios te bendiga, dale gloria a Dios también por ello, pero eso no es así. El propósito a lo que nosotros hemos sido llamados es a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Lo dice en el siguiente versículo, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de Dios, el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Necesita saberlo, porque si usted busca realmente la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios. Yo no sé, a lo mejor tal vez sí le cumpla sus sueños, sus metas, lo que usted quiera lograr. Dios está con usted, eso no cabe duda. Pero siempre honre a Dios a través de ser honesto, de ser firme en la fe, de ponerlo a Él primero sobre de todas las cosas. No estoy diciendo que no esté bien abrir un negocio, no estoy diciendo que usted ponga sus planes a trabajar para ganar más. Eso es obvio. Todos necesitamos proveer a nuestros hijos, y si no proveemos a nuestros hijos, dice la palabra que somos peores que un incrédulo. Pero no se enfoque en eso, hermano. No se enfoque en eso. Usted tiene que buscar el reino de Dios primero y su justicia divina, y todo lo demás será añadido, pero eso ya le concierne a Dios. A mí me concierne estar buscando la presencia del Señor. Amén. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay una doctrina que es bueno, no les quiero hablar de eso obviamente, pero hay ciertas doctrinas que hablan acerca de la predestinación. Amén. Pero nos vamos a quedar ahí ahorita, ¿ok? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué? A ver, si Dios es por nosotros, sí. Si usted no junta esas dos, usted está confundido. Porque si los cristianos, si dijéramos ¿quién contra nosotros? Simplemente sí tenemos muchos contra nosotros. El pecado, sí, los demonios, el diablo, todo lo que está en contra del cristiano, a veces hasta la misma familia se opone a nosotros. Pero antecede esto primero, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Porque tenemos a Dios de nuestro lado. Amén. Y con Dios somos mayoría. Dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, escúchalo bien otra vez, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará a todas también con Él todas las cosas? Ahí, ay, Dios mío, todas las cosas, ¿como cuáles? Como una nueva esposa, una novia. Seamos honestos. Todas las cosas, oh Señor, tráeme por ahí una Kawasaki, un Ferrari que te estoy pidiendo, Señor, tu palabra dice que todas las cosas. Tenemos que entrar en razón, amados. Tenemos que entrar en razón y realmente valorar lo que tenemos. Porque a veces andamos buscando fuera de las cosas de Dios la felicidad. Tienes que meditar en ello. ¿Cuáles todas esas cosas? Bueno, ok, no es el Ferrari, no es la motocicleta, entonces ¿cuáles cosas? Sí, las primicias, dijo, del Espíritu Santo, ¿no? El arrepentimiento, la fe, todo lo que hace posible que cada vez nos acerquemos más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo importante para el cristiano, amado. Yo no sé cuántos millones vayas a tener en la tierra, yo no sé cuántas casas, cuánta familia, cuántos viajes des por el mundo. Créeme, en lo personal te felicito si lo haces, pero no te apartes del Señor, no te apartes. Tienes que poner a Dios siempre en primer lugar. Amén.
Y eso es lo más importante que para nosotros. Amén. Ahora dice otra pregunta, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos puede acusar contra Dios? Porque Él es el único juez y Él ya nos ha justificado. ¿Verdad que sí? Amén. Dice otra pregunta: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oh, gloria al Señor. El 35. Ahora, lo mismo otra vez. Lee la palabra, ora al Señor, pídele al Espíritu Santo que te revele estas palabras. Amén. Dice el 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? Usted entienda que el contexto bíblico de Romanos, mi hermano, usted no quería vivir ahí. Usted no quería vivir ahí. La iglesia, cada uno que se decía yo soy cristiano, iba directo a la tortura. Usted vea, o sea, tiene que aprender a identificar esto, porque a veces nos quejamos de cosas que, Dios mío. Dice tribulación o angustia. ¿Se imagina la angustia de que en cualquier momento podría llegar cualquier soldado romano y se iba a llevar a usted y a toda su familia? ¿Se imagina la tribulación, que era la presión del pueblo diciendo: hey, mira, tú eres un cristianito? La persecución, el hambre o la desnudez, que todo esto nos lleva a escasez. Había gente que era perseguida, que no tenía alimento, que no tenían que vestir, o el peligro o espada. Todo esto representa traición, representa que como Cristos éramos contados como ovejas de matadero, para el matadero, perdón. Dice, precisamente dice el 36: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dale un aplauso al Señor, amén. Y ahora viene con otra serie de cosas. Dice: porque por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor, dale gloria a Dios. Dios nos ayuda en medio de la tribulación. Dios nos ayuda en medio de las circunstancias, porque a veces tenemos retos con nosotros mismos para seguir las cosas de Dios. A veces nos buscamos retos personales, que me meto en deudas, que me compro, dice el pastor, la Tacoma, ¿no? Nos metemos en problemas personales, pero Dios aún así nos ayuda en medio de nuestras boberías, honestamente. El Señor siempre nos ayuda, pero el Señor siempre está diciendo que nada nos puede separar del amor de Dios. Y mira, yo no lo hago con la intención de que salgas desanimado, porque yo no estoy aquí para motivarte. Honestamente, si sales contento, si sales en fuego, yo quiero que salgas enamorado del Señor, porque aflicciones van a seguir habiendo allá afuera, y tú tienes que fortalecer tu carácter día con día, cada día más y más. Eso es reflejar la imagen de Jesucristo. Hermano, es que me dijeron que yo no sirvo para esto, para lo otro. Ok, pero ¿tú qué hiciste? No importa lo que te hagan, no importa. Lo que Dios quiere es saber cómo tú actúas en medio de esa aflicción, en medio de esa, no sé, de ese insulto, de esa prueba. El Señor quiere ver si realmente lo glorificas a Él o sigues quejándote todo el tiempo.
Eso es en lo que debemos de crecer más, en el carácter de nuestro Señor Jesús. Debemos amar a nuestros enemigos, debemos perdonar. Debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a perdonar. Oh my God. No puede haber resentimiento en un cristiano que realmente quiere servir a Dios. ¿A quién quieres engañar? ¿A mí? Sí, me vas a engañar. Al hermano, pero a Dios no lo puedes engañar. No puedes presentarte en ofrenda agradable al Señor si tú no primero perdonas a tu hermano. La palabra lo dice: deja tu ofrenda ahí, ve y pide perdón a tu hermano, y entonces sí regresa. Amén. Yo creo que ya me extendí un poco, pero les voy a contar algo. Yo quiero que ustedes sean conscientes, amado hermano, del contexto de la carta. No se trata solo de un simple libro. Fíjese lo que Pablo está diciendo. Tenemos que buscar fortaleza en el Señor en medio de la aflicción. Unas aflicciones que no se comparan nada a las de hoy día. Estamos tan cómodos. Se reiría la gente de en otros países si nosotros nos quejamos porque no funciona el aire acondicionado. Se reirían si nosotros nos quejamos de que porque no hay agua caliente en la regadera. Ellos se reirían porque sus mayores necesidades son alimento, son un techo, son posiblemente abrazar a su hermano, a su amigo, a su familia. Y nosotros que lo que tenemos no lo podemos apreciar. Pero te voy a contar una historia. En el año 177 después de Cristo, había una jovencita que era esclava. Aparentemente ella era débil. Sus hermanos estaban preocupados por su vida porque ella, aunque se habían llevado a su familia por ser cristianos, ella también gritó: yo también soy cristiana, yo también soy cristiana. Y los verdugos, en lugar de llevársela también, sintieron un poco de compasión por ella y le dijeron: mira, ok, ¿eres cristiana? Y la amarraron a un poste para que viera cómo los leones se comían a pedazos los miembros de su familia. Y los verdugos esperaban que esta niña se arrepintiera de decir que era cristiana, pero al contrario, ella decía: no se arrepientan, no se arrepientan, no, sigan creyendo en Jesús. Ella misma los animaba a que siguieran firmes en su fe. Esa niña que después de que mataron a su familia, a toda su familia, la sentaron en una silla de metal, metiéndole fuego por abajo a la silla, y dislocaron sus miembros, sus piernas, y sufrió tanto, pero nunca negó a Jesucristo. Después, al siguiente día, le volvieron a poner las piernas y los brazos nuevamente en su lugar porque estaban dislocados, y la siguieron torturando al siguiente día. ¿Y sabe lo que pasó cuando le echaron a las fieras? Las fieras no quisieron tocarla. Las fieras no quisieron tocarla. Pero aún así los verdugos, aferrados, la enredaron en una red su cuerpo y dejaron que un toro la pisoteara y la hiciera pedazos. La niña no murió, la jovencita no murió hasta el punto en que ellos tuvieron que degollarla. ¿De qué me dijiste que te estabas quejando? ¿Qué me dijiste que le estabas pidiendo al Señor? Y tú me dices que no puedes perdonar. Y tú no me dices que en amor puedes ir con aquella persona que inclusive te ofendió y decirle: ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname. No, pero si yo fui la que te ofendió, no importa, perdóname. Porque algo debí haber hecho para que tú sintieras rencor por mí.
Amados hermanos, en medio de las pruebas y de las aflicciones, Dios se quiere glorificar. Cuando tú sientas una prueba, cuando tú sientas un ataque, ya sea del enemigo, de un pariente, de los hermanos y todo, gloria a Dios, Señor, con tu ayuda voy a salir adelante. Con tu ayuda voy a trabajar en mi carácter y te voy a glorificar, Señor. Amén. Gloria al Señor. Amados, muchísimas gracias por el tiempo que pasó.